soy Mónica Rodríguez, estudiante de la licenciatura de cirujano dentista, Facultad de Odontología. El día de hoy en este video les explicaré algunos temas relacionados a las prótesis parciales removibles, como efectos de la presión y tensión en el hueso, resorción y reabsorción, efectos de la extracción dental en el hueso, prótesis dentomucosoportadas, dentosoportadas, mucosoportadas, las clasificaciones de Saber, Allen, Atwood, clasificación de Kennedy, reglas de Applegate, síndrome de Kelly y mandíbula atrófica. La adaptación ósea que permite el movimiento dental está controlada por una conjugación de señales metabólicas y mecánicas, en donde la gran mayoría de casos es la biomecánica la que controla los mecanismos de modelado y remodelado óseo. El modelado es un cambio en el tamaño o la forma de un hueso que se manifiesta como focos de reabsorción y formación ósea, mientras que el remodelado consiste en el recambio del hueso existente. Cuando una pieza dentaria con un periodonto sano se desplaza en modelado óseo, mantiene la relación estructural entre la zona cervical, la encía y la cresta alveolar. La reabsorción ósea producida por los osteoclastos en el lado de presión y depósito de hueso por los osteoblastos en el lado de tensión son los principales fenómenos celulares. Asociados a estos cambios se produce necrosis y la reducción de la anchura del ligamento periodontal. Los osteoblastos son células inmaduras que se encargan de formar el hueso, que a esto se le conoce como resorción, y estas células al madurar se convertirán en osteocitos, y estos se encargarán de mantener el hueso formado. La reabsorción es el proceso por el cual los osteoclastos eliminan tejido óseo liberando minerales, resultado de una transferencia de ion de calcio desde la matriz ósea a la sangre. El hueso alveolar forma parte del hueso maxilar y es el encargado de sostener los alvéolos dentarios, ofreciendo una gran sujeción a las raíces del diente. La pérdida o extracción de un diente va a provocar una reabsorción del hueso alveolar, que puede llegar a perder hasta un 60% de su altura y anchura en los 3 primeros años. Se estima que la mayor pérdida se produce en los primeros meses. Las prótesis dentosoportadas. El diseño de la prótesis parcial removible es variable y su finalidad es utilizar los dientes pilares y tejidos de soporte para conseguir estabilidad, soporte y retención. Como los dientes naturales son los que soportan la prótesis, esta no se moverá bajo dichas fuerzas funcionales. La relación que guarda la estructura de la prótesis con los dientes pilares se diseñará para aprovechar el diente del soporte y de forma semejante a la relación entre la dentadura parcial fija y el diente preparando para actuar de soporte. Será necesario planificar y ejecutar las modificaciones necesarias en el contorno de los dientes naturales para asegurar el contorno de la movilidad y la estabilidad funcional de las prótesis parciales removibles dentosoportadas. En las prótesis dento y mucosoportadas, cuando se elige una dentadura parcial para una arcada dentomucosoportada, el diseño debe tratar de conseguir un movimiento funcional a la base de acuerdo con lo que permita la depresibilidad de la mucosa de la cresta residual. En la prótesis dentomucosoportadas, la modificación de los dientes debe diseñar con una doble finalidad. El primero es obtener contacto de los dientes con estructura que proporcione la estabilidad, funcionalidad adecuada, pero a la vez permitiendo el movimiento horizontal y vertical de la base en extensión. Ahora bien, empezaremos con las clasificaciones. La primera clasificación es la de Saber, que fue dada en 1983, y en ella se establecen 3 tipos. En la clase 1, en la pérdida de tejido en vestíbulo lingual o bucolingual con altura normal de reborde alveolar, es decir, se pierde anchura. En la clase 2 es la pérdida de tejido en tejido sentido apicoronal con anchura normal del reborde alveolar, es decir, se pierde altura. Y la clase 3 es la pérdida combinada en altura y anchura. La segunda clasificación es la de Allen, que fue dada en 1985 y se define correctamente. En ella también define correctamente el tipo de defecto en cuanto a profundidad, que la clase A dice que es la pérdida de tejido apicoronal, la clase B dice que es la pérdida de tejido bucolingual y la clase C es la combinación de ambas. En ella también se clasifica la profundidad, que es de leve, que es menor a 3 milímetros, moderada de 3 a 6 milímetros y la severa, que es mayor a 6 milímetros. La tercera clasificación es la de Seiko-Mesar en 1985, en la que se explican los defectos del tejido duro. La clase A dice que el reborde alveolar
Finalmente está intacto. En la clase B, la reabsorción menor del reborde alveolar. En la clase C, es la reabsorción más avanzada del reborde alveolar a la base del arco dental. En la clase D, es la reabsorción inicial de la base del arco. Y en la clase E, es la reabsorción extrema en la base del arco. La siguiente clasificación es la de Atwood, en donde igual se clasifican los defectos del tejido duro. En la clasificación 1 dice que el alveolo con diente. En la clasificación 2, el alveolo vaciado de la pieza dentaria. En la clasificación 3, la apófisis alveolar es alta. En la clase 4, la apófisis alveolar es alta y delgada. En la clase 5, la apófisis alveolar es plana y redondeada. Y en la clase 6, la apófisis alveolar es cóncava. La siguiente clasificación es la de Kennedy, que está dada en 1925, en la que ayuda a clasificar los pacientes desdentados parciales. En la clase 1 son áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes naturales. En el modelo se muestra una clasificación 1 con modificación 3. Al igual se muestra más absorción en la parte vestibular, ya que en el maxilar la cortical es mucho más delgada. Y esto se debe a que los dientes están dirigidos hacia vestibular. Al igual se muestran las modificaciones de la clase de Allen, que es moderada, y en posteriores, que es severa. Por último, también podemos ver que se muestra la clase 2 de Saber en la pérdida de altura. En la clase 2 tenemos un área edéntula unilateral posterior a los dientes naturales. En el modelo se muestra una clase con modificación 3, que se logra ver que hay una mayor absorción en la cara lingual, ya que en la mandíbula la cortical es mucho más delgada. En los lugares desdentados se aprecia la clase de Allen, que es severa. Al igual se logra ver una clasificación de Saber en las modificaciones y una clase 3 en posterior. La siguiente clase es la 3, que es el área edéntula unilateral con dientes naturales rematentes delante o detrás del área edéntula. En el yeso se muestra esta clase con modificación 3. Con modificación 3, en donde de igual manera se logra apreciar una clasificación 3 de Saber y de la clasificación de Allen moderada y severa. En la clase 4, el área edéntula es unibilateral, es decir, que atraviesa la línea media anterior de los dientes rematentes. Y con una clasificación 3 de Saber, en donde se pierde altura y anchura. Altura y anchura. Después, de acuerdo a esta clasificación, Applegate aportó 8 reglas al método de Kennedy. En la regla 1 dice que la clasificación se debe establecer después de las extracciones de los dientes. En la regla 2, si se ha perdido un tercer molar y no se ha reemplazado, no se considera la clasificación. La regla 3 dice que si existe un tercer molar y se reemplaza como pilar, la rehabilitación en el pilar en la rehabilitación sí se considera para la clasificación. En la regla 4, si se pierde un segundo molar y no se reemplaza, se debe de tener en cuenta en la clasificación. No se debe de tener en cuenta en la clasificación. En la regla 5, el área o áreas edéntulas más posteriores es la que determina la clasificación. En la regla 6, las áreas edéntulas que no se determina la clasificación, estas se van a referir como las modificaciones y se van a designar por el número total de ellas. En la regla 7, la extensión de las modificaciones no se tiene en cuenta, solamente el número de áreas edéntulas adicionales. Y en la regla 8 no se puede haber dice que no se puede haber modificaciones en las arcadas de la clase 4, ya que si tuviese modificaciones pasaría inmediatamente a ser otra clase. Otra clasificación. Esto lo determina en la regla 5 de Applegate. Y solo las clases 1, 2 y 3 pueden tener modificaciones. Ahora bien, en la incompatibilidad de las arcadas, la oclusión puede conducir al fracaso de una prótesis parcial removible, ya sea dañando las estructuras orgánicas, como la cresta residual, el periodonto,
los músculos y la articulación temporomandibular, así como las funciones masticatoria y deglutoria. En otros casos, alterará la fonación, y en otros casos las lesiones sobre tejidos blandos pueden ser tan severas que produzcan reacciones edematosas de los mismos, debiéndose establecer un diagnóstico diferencial con reacciones de tipo alérgico. También las causas de alteración oclusal más frecuentes son alteraciones de la dimensión vertical, la mala colocación de los dientes, no restaurar una buena relación interarcadas que respete las relaciones cóndilo, disco y cavidad. También un tema súper importante es el síndrome de Kelly, también conocido como síndrome de hiperfunción anterior, que este se presenta debido a la ausencia de piezas dentarias superiores en su totalidad y ausencia de piezas dentarias posteriores bilaterales en la mandíbula. Esta anomalía es causada principalmente por el edentulismo, que además de crear deficiencia masticatoria, también desencadena un conjunto de secuelas tanto estéticas como funcionales dentro del sistema estomatognático, causándose inseguridades y en ciertos casos problemas psicosociales en el paciente. Las prótesis dentales son un tratamiento convencional que no deja de ser ideal para pacientes con este síndrome, ya que recupera la mayor parte de la estética y su función, así dándole un bienestar al paciente. También se pretende mejorar la calidad de vida del paciente mediante el tratamiento rehabilitador de prótesis dentales, permitiendo reinsertarlo al entorno social, al mejorar su sistema y sobre todo sus funciones estomatognáticas. La atrofia mandibular es también un tema muy importante, porque esta atrofia va a conducir a una disminución de la masa ósea, provocando que el hueso sea más frágil y vulnerable a las fracturas. La atrofia es la etapa final de los pacientes edéntulos, comenzando este proceso desde que una pieza dental se pierde, desencadenando una serie de efectos biológicos que conducen a la pérdida de apófisis alveolar. Esta pérdida de masa ósea y la disminución de la vascularización provocan una disminución de la resistencia mandibular, lo que hace más vulnerable a las fracturas. Entonces, de acuerdo a todos estos temas vistos, tenemos que como conclusión, al tener un conocimiento de todos ellos, nos va a ayudar a tener una mejor realización del tratamiento para que si el paciente sentados tengan una mejor vida y una mejor calidad, tanto sea proporcionarles una mejor estética y recuperar sus funciones vitales.